va a estar previsto para el 13 del 10, y lo que va a involucrar el segundo parcial es una parte de ejercicios, que son los ejercicios que vamos a ver ahora, inversores, y algunas preguntas teóricas, en las cuales van a tener todas el mismo peso. O sea, van a ser 3 preguntas teóricas y 2 ejercicios. ¿Qué peso van a tener cada uno sobre la calificación? Idéntico peso, 2 puntos cada una, siempre y cuando estén completas. Lo que está previsto para el 20 de octubre, que es otra de las clases, que es de los prácticos convertidores, eso no lo vamos a dar este año, y en esta clase, en la del 20 del 10, vamos a hacer el recuperatorio de los exámenes prácticos. Porque si bien ahí dice recuperatorio, exámenes parciales, normalmente no es aconsejable que se junte todo en uno. Siempre lo ponemos así por una cuestión de ordenarnos y ver cómo llegamos al final del año. Como siempre intentamos que al final del año la última clase nos sobre, en este caso no nos sobra, pero viste, considerando la necesidad que hay de parte de ustedes en función del rendimiento que han tenido en el año, durante todo el año, esa clase del 20 del 10 va a ser la clase de recuperatorio. ¿Quedó claro? Recuperatorio teórico y práctico. Porque la del 27 del 10, los que han estado en condiciones de realizar la evaluación integradora, que es la que provoca la aprobación directa, van a rendir ahí el 27 del 10. Entonces, la clase previa, 20 del 10, van a recuperar la parte práctica y la parte teórica. Eso lo voy a tomar yo, el teórico también, porque son evaluaciones, son preguntas a las que ustedes tienen que responder, entonces las puedo tomar yo y después las corrige el ingeniero Moore. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda en relación a este tema? Bien, entonces, y esto para que lo tengan en cuenta, las condiciones de regularización, de aprobación directa, están todas y se van a respetar tal cual están establecidas en la planificación. Entonces, viste, considerando ese tema, y como ustedes deben presentar la carpeta completa para rendir el segundo parcial, y como esa carpeta completa debe estar mínimo 72 o 96 horas antes, entonces todos aquellos que no la hayan completado en tiempo y en forma, la tienen que completar adicionando o sumando los ejercicios que estuvimos viendo en esta segunda parte. Hay muchos que no se presentan, hay muchos que no vienen, que después en el último momento del examen le van a querer rendir. Así que lo que les digo es, si ustedes los conocen, explíquenles, coméntenles de qué se trató la clase de hoy, y en función de eso ya sabrán. Así que, para que no haya ninguna sorpresa el día del examen, a eso me refiero. Entonces, para que nadie diga, che, yo no, ¿por qué no rendí si mi carpeta la presenté hoy? Y hoy no era. Pero bueno, ahí después vamos a aclarar estas últimas cuestiones relacionadas con la presentación de la carpeta, que vamos a dejar bien establecido que tiene que ser para el caso del próximo examen 96 horas antes. Bueno, perdón, ¿alguna duda? ¿No? ¿Seguro? No, en parte no. Bueno, así que creo que tienen una buena oportunidad para regularizar a aquellos que están a punto de regularizar, y para aquellos que quieren tener una aprobación directa, también es el momento. Es el momento de aprovechar. Bueno, habiendo aclarado este tema, vamos a arrancar con la clase de hoy. Que está relacionada con los inversores, y que es un poco lo que usted ya... Un segundito.
Es un poco lo que ustedes estuvieron completando o mencionando en la clase anterior, con las actividades. Bueno, ¿todos me escuchan bien ustedes a mí? Sí, se escucha. Sí, ingeniero. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Pues yo por ahí se me corta el auricular este y no sé si soy yo o son ustedes. Entonces, lo que estábamos viendo o lo que venimos viendo desde comienzo de año son convertidores de energía. Energía eléctrica propiamente dicha, nosotros hemos visto los controladores en los cuales teníamos una onda alterna, la rectificamos, obteníamos una onda continua. En el teórico ustedes habrán visto que esa misma onda continua, tensión continua o energía transformada de esa característica con esos parámetros se podía transformar o se podían alternar o variar los mismos parámetros continuos, aumentando los valores de intensidad en otro valor de continua continua. Y en este caso lo que vamos a desarrollar durante esta clase, lo que ustedes han estado viendo, son los inversores en los cuales nosotros tenemos desde una fuente de energía continua, vamos a transformarla o convertirla en alterna, que es justamente el desafío más importante que tenemos, dado a que lo que siempre se busca en una onda senoidal, que es con la que todos estamos familiarizados, es que sea lo más pura senoidal. Lamentablemente no vamos a conseguir esa pureza con la que siempre nosotros, los ingenieros eléctricos, soñamos, pero bueno, la idea es buscar siempre tener la mayor pureza de esa onda senoidal que estamos transformando. Para ello, los dispositivos que nosotros utilizamos y que ustedes estuvieron viendo y que ustedes en las actividades que les di estuvieron investigando, son dos. Son los transitores MOSFET, que son los que vieron el año pasado con el ingeniero Mu y el ingeniero Carranza, las características, y son los transitores IGBT. ¿Cuáles son las diferencias básicas o cuáles son las características que tienen estos transitores? Los MOSFET puntualmente tienen un bajo consumo, son de tamaño reducido, se controlan por tensión y tienen una gran velocidad de conmutación. Es por eso que estos tipos de inversores también se podían haber utilizado los tiristores, y puntualmente de la familia de los tiristores hablamos el SCR, pero no lo utilizamos en estos casos puntuales porque su velocidad de conmutación es menor a estos dos dispositivos o a estos dos componentes. El IGBT es preferentemente o es el más adecuado para administrar altas frecuencias. Lo he resaltado ahí en rojo porque a diferencia del MOSFET maneja corrientes mucho mayores y como estamos hablando de electrónica de potencia, normalmente en este tipo o en potencias medianas o elevadas son de mayor uso los transitores IGBT. Es un poco más lento que el MOSFET en relación a la velocidad de conmutación, pero la característica principal es que justamente maneja mayores corrientes. Y la otra característica importante que tiene el IGBT es que se maneja con señales débiles. Como les mencionaba inicialmente, los inversores se ubican en la electrónica de potencia en el campo de la conversión de energía eléctrica, o sea, estamos convirtiendo energía eléctrica de determinados parámetros en energía eléctrica de otros parámetros. Y como función primordial o principal, como les había comentado, es la de obtener una señal sinusoidal con amplitud y frecuencias variables a partir de un valor de onda continua. Ustedes también habían visto en las actividades y habían estado, de lo que vieron con el ingeniero Mu, de lo que estuvieron investigando con toda la bibliografía que hay en internet, yo lo he resumido o lo voy a resumir en estas
3 o 4 filminas que son simples, de las cuales ustedes tienen que tener el conocimiento básico ideal, que es este. Las técnicas de modulación se basan en el principio del balance entre la tensión y el tiempo, o sea, el volt y el segundo, para obtener valores sinusoidales. Nosotros sabemos que a medida que la íbamos, que le dábamos las órdenes de que se activara el interruptor, íbamos a tener distintos pulsos, que habían visto ustedes, pulsos rectangulares, que la sucesión y la intensidad de esos pulsos rectangulares intentaban copiar o mostrarnos o tener a la salida las ondas sinusoidales que buscábamos. En la entrada de este inversor se encuentra un voltaje de corriente continua, constante, que por lo general proviene de una fuente rectificador. Normalmente los inversores están inmersos en una cadena o en módulos, de los cuales nosotros tenemos la fuente de corriente alterna. La fuente de corriente alterna se rectifica para, por ejemplo, en una estación transformadora, cargar baterías, y en el caso que sea necesario utilizar esa fuente de energía desde las baterías, se rectifica y se pasa. En algunas cuestiones se usa directamente como corriente continua de bajas tensiones, 48 o 120 voltios, y en otras se usa para servicios auxiliares, que es para iluminación de plantas, fuerza motriz, etc. Y en ese caso puntual es necesario nuevamente convertir los parámetros de esa energía, convertirlos en corriente alterna. Este tipo de inversión se realiza mediante la modulación del ancho de pulso, en lo cual controla, y ahí está remarcado, la magnitud, o sea, el valor máximo o el valor pico a pico, y la frecuencia del voltaje de la salida. Eso se controla a través de los transistores IGBT que estuvimos viendo inicialmente. También ustedes habían visto que existen dos enfoques para implementar la modulación por ancho de pulso. El primer enfoque estaba basado en una onda portadora, que la supo explicar la clase pasada, si mal no recuerdo, Franco, y el segundo enfoque está basado en vectores espaciales, que eso me parece que no hemos llegado a explicarlo, creo que también Franco lo amplió. Lo que vamos a ver nosotros, y los ejercicios que vamos a hacer, los circuitos que vamos a simular, es sobre los inversores no modulados. Estos inversores tienen una salida cuadrada, como ustedes la están viendo ahí, y para esta clase de inversores es necesario controlar las magnitudes de la tensión de entrada, que es corriente continua, y obtener la corriente alterna. O sea, esta alternancia la vamos a realizar mediante los IGBT que vamos a ver más adelante. La función de esta clave es invertir y controlar la frecuencia, de salida. Los inversores no modulados no se puede controlar, o mejor dicho, la tensión de salida se puede controlar con la tensión de entrada. Pero la frecuencia sí se puede realizar o sí se pueden controlar mediante los disparos que le demos nosotros a los interruptores. Las aplicaciones que se tienen de los inversores son variadas, y de las cuales son, por ejemplo, navegación aérea, sistema de energía ininterrumpida, que es lo que les comentaba recién, cuando nosotros tenemos los sistemas de energía interrumpida en todos lados, o más precisamente desde máxima aplicación nuestra en generación y estaciones transformadoras, y en motores de corriente alterna de velocidad regulable. Ustedes saben que los motores de corriente alterna, la regulación de la velocidad se produce mediante la variación de la frecuencia que tiene aplicada a los bornes del motor. Acá hay algunos ejemplos que ustedes pueden encontrar en el mercado: regulación de velocidad, arranque de motores asincrónicos, los sistemas de energía ininterrumpida, que es lo que tenemos en hospitales, grandes centros comerciales y en aquellos lugares en el cual la interrupción del servicio eléctrico es... Serían las UPS. Claro, exactamente.
esto lo que ustedes ven ahí son UPS de gran potencia, pero ustedes seguramente habrán visto o tendrán algunos de ustedes UPS de menores potencias. Bueno, ahí justamente tenemos este sistema de inversión de los parámetros de energía eléctrica. Actualmente, y es lo que el boom, digamos desde el punto de vista, analizándolo desde el impacto ambiental, el tema de las energías alternativas, y con ella hablamos de la energía solar. Y hablando de energía solar, hablamos de los paneles solares que convierten la energía solar en energía eléctrica, y esa energía eléctrica, para que llegue o para que podamos utilizarla nosotros, los especialistas, digamos, en esta, para poder utilizarla y transmitirla, nosotros los ingenieros, hacia los centros de consumo necesitamos tener la posibilidad de invertir o modificar esos parámetros que se generan en corrientes continuas en corrientes alternas. Aquí yo les puse que los principales proveedores en parques solares de aquí en Argentina es SMA Solar Technology, que tiene aproximadamente 1.100 tipos de inversores, en los cuales representa aproximadamente el 50% de los 10 kilowatts que tenemos. O sea, el 50% de esa cantidad de inversores están encapsulados o están, digamos, los productos están dentro de los 10 kVA. Tenemos paneles solares 3,5, 5, 7, 10, etcétera, etcétera. En Argentina los principales proveedores ABB, Enertica y FIASA son los que normalmente tienen la gran parte del mercado y son de muy buena calidad. ¿Qué hay que tener en cuenta o qué se tiene en cuenta a la hora de elegir estos inversores en la parte residencial, en la parte industrial y en la parte de generación? Es básicamente considerando que el inversor representa entre el 15 y el 20% de la inversión total, no es menor que la elección del tipo de inversor sea preponderante a la hora de que el proyecto sea sustentable. Nosotros podemos tener inversores de baja calidad que representan o que tengan bajos rendimientos, y eso va indudablemente que va a impactar en la producción de energía eléctrica. Actualmente ese equilibrio técnico-económico se está comenzando a dar con mayor preponderancia, debido a que todo lo que es generación residencial, la comunitaria y lo que es grandes parques solares están, digamos, teniendo cada día o cada mes o cada año un crecimiento exponencial, que suponíamos que iba a suceder esto porque esto mismo ha sucedido en otros países, como ya viene de Europa preferentemente o preponderantemente allá por Alemania y España. Así que bueno, como para tener en cuenta que el tema de inversores en un parque solar o en una vivienda residencial que decide ser usuario generador, es un tema importante a tener en cuenta, el tema del inversor. Los inversores no modulados, básicamente podemos decir que el principio de funcionamiento lo podemos asemejar a estos 4 circuitos que les estoy mostrando aquí, en la cual tienen los transistores, están representados en este caso por switches o interruptores. Y tenemos dos fuentes, de las cuales, en función de cuando un interruptor está abierto, vamos a tener circulación en un sentido de la carga o en otro sentido. En el primer cuadro, ustedes ven que al cerrar el interruptor 1 y tener abierto el 2, la corriente circula en sentido horario, mientras que en el segundo cuadro los dos se encuentran en apertura, por lo tanto, aquí está el 00, se encuentra marcado este punto acá, que usted lo está viendo con el mouse. Después, en el tercer cuadro, abrimos el 1, cerramos el 2, que es el punto este que ustedes están viendo acá,
y la corriente circula en sentido contrario. Entonces, de ese modo, vamos buscando la alternancia que queremos obtener a la salida. Esto ustedes ya lo han visto en el teórico, lo han visto en la actividad, simplemente lo estoy repasando. Acá hay un tema que no es menor, que es, nuevamente aparecen los diodos de corrida libre, que el diodo de corrida libre habíamos visto que la función principal y primordial era que ante la energía acumulada en forma de campo magnético en la carga, cuando era devuelta a la fuente, esta provocaba daños en los transitores o en los tiritores. Entonces, a efecto de evitar ese daño, lo que se coloca es en paralelo un diodo y de ese modo se evita que esa energía o esa diferencia potencial inversa, en este caso aplicada entre colector y base, pueda provocar entre colector y emisor puedan provocar un daño irreparable en el transistor. Aquí está, digamos, el paso a paso de cómo es que se fue dando, y acá ustedes ven que está indicado el diodo 2, cómo es que esa energía residual circula a través del diodo 2. Aquí también está indicada en el diodo 1 y acá la vuelven a ver esa energía residual circulando a través del diodo. Estos son diodos de corrida libre que su función principal es proteger al transistor. ¿Cuáles son las desventajas que tienen estos inversores no modulados? Que la tensión que obtenemos está bastante distorsionada, que necesitan filtros importantes y voluminosos, y que las frecuencias de corte de los filtros son tan bajas que dificultan el funcionamiento a distintas frecuencias. Es por eso que tienen ciertas limitaciones a la hora de, en determinadas frecuencias, de obtener lo más senoidal posible la salida. Aquí yo le estoy mostrando, digamos, un inversor monofásico en puente completo. Ustedes también vieron en las actividades cuándo le llamábamos puente, cuándo era semipuente, cuándo era puente completo. Así que esto es simplemente el repaso de la actividad anterior. Y lo que no es menor a prestar atención en esto es que nosotros, para que podamos tener la alternancia que queremos a la salida de la carga, lo que debemos obtener es que la parametrización del transistor 1 junto con el 4 estén sincronizados para obtener la circulación en este sentido. Lo mismo en el sentido contrario. Deberían estar sincronizados el transistor 3 y el transistor 2 y obtenemos el sentido contrario. Vemos que si no respetamos las sincronizaciones indicadas y activamos el transistor 1 junto con el transistor 3, lo que obtenemos es 0, o sea, no obtenemos, digamos, la salida que deseamos. Misma situación si lo hacemos con el 2 y con el 4. ¿Hasta ahí ha quedado alguna duda en relación al repaso que hemos estado viendo? No, ingeniero. Bueno, esto es básicamente como lo dije. Ustedes lo vieron con el ingeniero Muga, luego ustedes hicieron la actividad. Esto es un repaso, digamos, entre el ingeniero Muga y la actividad que ustedes hicieron. Por lo tanto, creo que no hay mayores inconvenientes en entender, digamos, lo básico y lo fundamental que es en relación a los circuitos inversores. ¿Está bien? Entonces continuamos. Estas son las actividades que ustedes van a tener. ¿Qué se busca o qué se pretende de estas actividades? En las actividades que yo les voy a presentar ya está configurado, ustedes van a ver que ya las fuentes de pulso de tensión ya tienen una configuración. Aquí está brevemente explicado lo que en la teoría recién les acabamos de explicar y lo que ustedes vieron. Acá está el diodo, que ustedes saben que este tipo de diodo, en función de las fuentes que estamos viendo, tiene cierta característica tal que no se destruya o logre su cometido.
y este es el de medio puente. ¿Mm? ¿Qué tienen que obtener? El de medio puente, básicamente, ustedes van a obtener las salidas, que tienen que tener esta configuración, relacionada por la tensión de la fuente dividido 2. A ese mismo circuito le vamos a agregar una bobina para simular una impedancia, de las cuales ustedes van a ver el comportamiento que tiene la bobina. Ya no es una onda cuadrada, sino que la bobina lo que hace es actuar de filtro y atenúa esa situación cuadrada intentando redondearla. La corriente, en este caso puntual, ya no es exactamente cuadrada, sino que tiende a tener o asimilarse a una senoidal, si bien no es puramente senoidal, pero vemos una tendencia, es más bien triangular, pero ya vemos la tendencia que tiene a la salida, y acá va a estar la conclusión. Luego vamos a ver, ustedes tienen que hacer este inversor de puente monofásico en el que, misma situación, se indican todos los parámetros, se indican todos los elementos que se van a utilizar, la parametrización de la fuente, la sincronización que tiene que haber entre el 1 y el 4, entre el 3 y el 2, la respuesta que nos va a dar el circuito ante esos estímulos, ahí está la tensión y la corriente. Misma situación, le vamos a agregar una inductancia y vamos a ver cómo cambia la salida. Ustedes tienen que agregarle en este caso las conclusiones porque acá está. Y los inversores trifásicos están cada uno de los componentes, están cada uno de los parámetros. Acá están las cargas. La respuesta, acá están los principios de funcionamiento que van a tener y cuáles van a ser las salidas a las cuales ustedes deben llegar sin copiar y sin pegar y sin usar eso que yo les estoy proveyendo, los tienen que generar ustedes. Acá están para cada una de las fases. Y luego esa misma situación, en vez de ser con carga en estrella, va a ser con carga en triángulo, agregándole la inductancia, que es la similitud a lo que es un motor de corriente alterna. Bien, en este caso puntual, a diferencia de los otros trabajos prácticos, se les dan, digamos, los componentes que tienen que usar, se les dan los parámetros que tienen que parametrizarlos para que den la salida. Por lo tanto, no deberían tener prácticamente ningún inconveniente en tener los valores de las fuentes similares a los que yo les he mostrado ahí. Estos trabajos, o estos prácticos que acabamos de ver ahora, los van a traer para la clase que viene. Y preferentemente los van a desarrollar aquellos que vean que las notas necesitan mejorar. Por ejemplo, si bien no está Badino acá, pero Emiliano va a ser uno de los que seguramente se lo va a convocar. Gómez va a ser otro que también se lo va a convocar. Bueno, y todos aquellos que no han participado o que tienen prácticamente, que han tenido ausente en el parcial. Esta última etapa es la etapa en la cual se les da todo, les acabo de dar todo, les acabamos de dar todas las posibilidades de regularización. Depende de ustedes, sentarse, hacer los circuitos, completar las carpetas, presentarle en tiempo y en forma y hacer los recuperatorios. Los recuperatorios no van a ser nada distinto a los que hemos estado viendo. O sea, no va a haber algún ejercicio diferente. Lo diferente sí va a ser los componentes, va a estar en ustedes en saber armar el circuito y en ver que la respuesta que le estén dando sea acorde a lo que ustedes han aprendido. Bueno, hasta ahora el único o los únicos que están en condiciones de promoción directa son Karel, Romero,
Ruiz, Romero y Ruiz. Y bueno, puede que algún otro más aparezca que levante la nota y bueno, y pueda llegar a cumplir con el objetivo de la promoción. No sé si tienen alguna duda, que quieran preguntar ahora, o quedó claro todo. Yo tenía una duda del trabajo que presentamos la semana pasada. Sí, Franco, decime cuál era tu duda. En el último punto que había que dar unas definiciones, yo no encontré en particular dos. Una que decía tiempo de transferencia menor a 10 milisegundos, esa no supe cuál era la respuesta. A ver. Vamos a ver la actividad. ¿Cuál pregunta es, Franco? La última de todas, o sea, la número 6, y Sí. dentro de esas que habían varias preguntas, era una que estaba del medio para abajo que dice tiempo de transferencia menor a 10 milisegundos. Ah, ¿qué significaba el tiempo de transferencia? Sí, eso. Bien. ¿Recuerdan ustedes, creo que segundo año, cuando veíamos los circuitos máxima transferencia Thevenin-Norton, y de máxima transferencia? Sí, Bien, cuando habla eso, justamente este tipo de circuito, cuando habla de transferencia menor a 10 milisegundos, es la máxima transferencia de potencia desde la entrada a la salida, es justamente en ese tiempo. Hay equipos que las transferencias, esa máxima transferencia las consiguen después de los 10 milisegundos, 12, 15, 14. Entonces, cuando hablamos de transferencias menores a 10, por ejemplo, los primeros inversores, las máximas transferencias se daban a partir de los 15 milisegundos. O sea, fíjate que si nosotros queremos obtener a la salida una tensión senoidal, y para que sea senoidal, piensen esto, tenemos de 0 a 10, tenemos el primer semiciclo, y el segundo semiciclo de 10 a 20. Entonces, cuando hablamos de mientras más alargamos esa potencia transferida de la entrada a la salida, era menos la potencia, a ver, la máxima potencia, la damos en los circuitos anteriores, los primeros rectificadores, se daban con valores superiores a 10, pero menores a 20. Entonces, la potencia que transferíamos, nunca logramos transferir la máxima potencia de entrada respecto a la salida. Ahora, como las transferencias se están encontrando debido a la tecnología menores a 10 milisegundos, el área del semiciclo que estamos transfiriendo o que estamos encontrando del otro lado es mucho mayor a 4 milisegundos, a 10 milisegundos. También esto es una similitud a cuando vimos en el primer momento los tiristores que nosotros teníamos. Por ejemplo, si los disparamos a los 5 milisegundos, transferíamos una determinada cantidad de potencia. Si lo transferíamos a 8 milisegundos, transferíamos otra determinada cantidad de potencia. Entonces, esto es exactamente igual, con la diferencia de que tienen que pensar que de un lado tenemos continua, pero del otro lado queremos tener alterna. claro, sería como el ángulo de disparo en los diristores. Exactamente. Sería como el ángulo de disparo de los tiristores. Ese es el significado que tiene ese tiempo. Era esa la pregunta y la otra ahí un poco más abajo decía protección con fusibles contra polaridad inversa. Eso no sé si lo relacionaba como la misma función que cumplen los diodos de corrida libre. Es exactamente igual. Es tal cual. Ujú. Eran esas dos preguntas nada más que tenía. Bien. Bueno, Franco. ¿Algún otro que tenga alguna duda en relación recuerden que cuando hablamos de carpeta completa, la actividad tiene que estar ahí, ¿no? Y la actividad tiene que estar completa.
¿Mm? Ingeniero, unos minutos tarde, carpeta. Gastón, no te escuché nada. Sí, se escucha bien, no está corto, creo que tengo mala señal. Se entrecorta, pero a ver, intentemos de vuelta, a ver. Sí, estamos todos pendientes de lo que ha escrito. Sí, te estamos escuchando. Habló sobre las carpetas. Sí, hablé sobre las carpetas. Que tiene que estar presentada, Gastón. Hablé sobre la carpeta de los primeros minutos. Sí, tiene que estar presentada 72, 96 horas antes del segundo parcial, completa, hasta esta actividad que acabamos de dar ahora. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, Álvaro, ¿alguna duda? No, ninguna. Tengo que ponerme a terminar la carpeta. Sí, por favor, así podrás hacer el parcial. ¿Mm? Y con esa misma ya te va a servir para su recuperatorio. Sí. Sí, hay que ver si no se me junta ahí en octubre, un mes medio complicado. Pero bueno, me tengo que organizar los tiempos. Así es. Depende de ustedes, muchachos. La oportunidad se la hemos dado. ¿Mm? Bien, Dos ejercicios igual que el primer parcial, ingeniero. El segundo. el segundo van a ser 2 ejercicios de inversores y 3 preguntas a desarrollar. Perfecto. ¿Y el tiempo cuánto va a ser más o menos para poder realizar? 1 hora, reloj. Sí, pero Emiliano, estamos a final de año, imagínate, este es como la calculadora científica que a principio de año te la presenté y que a fin de año ya la debes hacer de goma, la calculadora científica. ¿Viste como el control remoto que vos estás en la oscuridad y cambias de un canal a otro y pones un número? Esto es igual. Va a haber que practicar mucho entonces. Bueno, la diferencia puntual acá es que en estos casos puntuales nosotros normalmente para los inversores la configuración de la fuente te la damos. O sea, te digo qué quiero que hagas, te doy toda la configuración, lo tenés que armar. Nada más. No es que te estoy diciendo busca los parámetros, o sea, busca qué tipo de diodo, busca qué tipo de transistor, busca la parametrización. No vas a tener que pensar mucho. Va a ser, si ya manejas bien el software, es armarlo y ver que te funcione. Bien. Bueno, si no hay más preguntas que hacer, será hasta la clase del, como habíamos dicho, del 6 del 10. Donde vamos a ver cada uno de los ejercicios, a ver qué dieron. Emiliano va a ser uno, Álvaro también va a ser otro, Melendre va a ser otro. Ahí está. Ya tienen designados los ejercicios. Y el último, el trifásico triángulo, lo va a hacer Maximilian. ¿Está bien, Bueno, yo Maximilian? el penúltimo hago, o cualquiera. Vamos a ver, algunos van a hacer. Ustedes van a hacer Bueno. algunos. Emiliano a alguno le tocará, a Álvaro a alguno le tocará, Melendres igual y a Springer igual. Hágalo a todos, lo tiene que hacer a todos. Si está todo ahí, es hacerlo nomás, o sea, no tiene que hacer más que eso. Bien. Bueno, que tengan buenas noches. Feliz día por ayer. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Que tengan buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.